Porque tenemos hoy en día mucha gente que dice, no, porque las redes sociales están saturadas de testimonios. Cuando tú ves a una persona hablando cosas inventadas. Y testimonios que son habladuría y que son mentiras. Cuando yo andaba sumergido en el mundo de la vuelta, el narcotráfico y haciendo de todo en la calle, yo tenía 30, 40 mil euros en un bolsillo de una camisa, con una paranoia que a donde quiera que iba, yo creía que me estaban persiguiendo. Problemas con los tigres y problemas con la policía persiguiendo a uno. Eso no es paz, eso no es vida. Mi papá tenía un pacto para crecer en lo que son la crianza de animales y todo eso. Y yo todo crecí viendo eso. Llegaban tiempos en mi casa que los animales empezaban a morirse solos. Sí. Y hasta que mi papá no iba y hacía una fiesta en una cañada, en un monte que él tenía, los animales seguían muriéndose. Porque yo sí tenía mucha ambición. Aunque tenía muchísimos resguardos, bebido y amarrado, porque siendo brujo yo iba de todo. Que usted se siente contenta de que su hijo tenga una cárcel. Yo estoy contenta de que tú estés en ese lugar. Y yo, pero ¿por qué? Dice, lo que pasa es que yo vengo de un retiro donde Dios me dijo a mí que te está guardando de algo que ni siquiera yo voy a soportar. Testimonios de vida para escuchar cada relato. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, mi gente. Para mí un placer compartir con ustedes. Les voy a pedir que se suscriban, que den like, como siempre, que comenten. Y nada, hoy se hace propicia, ¿verdad? El momento, porque tengo un amigo que siempre está dispuesto, ¿verdad?, a grabar, a traer de su vida, de su experiencia, pues para bendecir a otras personas. Y es para mí un placer que esté aquí mi hermano Wilkin. ¿Cómo tú estás? Yo te bendiga, mi hermano. Es un placer estar con ustedes aquí. Soy su hermano y amigo, evangelista Wilkin Zavala, siervo de Cristo para servirle a todos. Y es un placer estar en esta plataforma contigo, bendiciendo esa audiencia tan maravillosa que tú tienes. Antes de todo, me gustaría que leyéramos una porción de la palabra. Claro que sí, mi hermano, dale para allá. Sí. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 2. En el nombre de Jesús. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potente su maravilla. Santo eres Dios. Maravillosa la palabra, hermano. Amén, amén. Hablando de la maravilla y las señales de Dios, mi hermano Wilkin, tu testimonio es una maravilla del Señor, mi hermano Wilkin. Sí, por eso te digo, es necesario que hablemos, tal y como lo dice el profeta. Porque tenemos hoy en día mucha gente que dice, no, porque las redes sociales están saturadas de testimonios. Y testimonios que son habladuría. Exacto. Y que son mentiras. Sí, pero hay algo que el hombre espiritual puede discernir, y el que verdaderamente tiene hambre de Dios. Cuando tú ves a una persona hablando cosas inventadas, el espíritu, el que tiene el espíritu de Dios sabe sí o no, porque el espíritu da testimonio de lo que tú hablas. Yo no sé, la palabra dice, mis ovejas escuchan mi voz y obedecen, ¿entiendes? Tremendo, güey. Si el que no tiene el espíritu no se va a dar cuenta. Tremendo, mi hermano, tremendo. Por eso tenemos hoy en día muchísima gente, verdaderamente, sí, buscando like, creando sonido, haciendo muchísimas cosas para crear y empatar cosas que son falsas, pero a la larga caen. Yo aquí al lado mío tengo un testimonio vivo contigo, Wilkin, y yo creo que a nivel de lo que vivimos en República Dominicana, de gente que quieren coronar, que quieren hacer una vuelta, como dicen, en todos los ámbitos, todo. No estamos hablando nada más de narcotraficantes y ese tipo de cosas. En todos los ámbitos alguien quiere dar el palo y coronar y sentarse tranquilo. Y yo creo que tú sabes muy bien dominar ese tema, Wilkin. Mira, la vuelta ahora mismo es Cristo, verdaderamente. Después de que tú eres involucrado en el mundo en diferentes vueltas, en diferentes ámbitos, andando en la calle, sí pude entender que la vuelta es Cristo. Pero tuve que pasar por muchas situaciones y muchos trompezones por no hacer caso al llamado,
Porque hay muchísima gente que andan en la calle ahora mismo, desacatado, llevándose el mundo por delante, que Dios le está hablando. Exactamente. Que ellos saben que tienen sueños, visiones, revelación, ¿entiendes? Y ellos no quieren obedecer. No hacen caso. No hacen caso. Al igual que a mí, Dios me habló muchísimas veces. ¿Por qué tú hablas con esa certeza de que la vuelta es Cristo? Cuando mi hermano Wilkin tiene dinero es bueno. ¿Cómo tú hoy en día puedes hablar con esa certeza? Y cuando te pasó dinero por la mano, Wilkin, mucho dinero, y hoy en día tú dices, ok, la vuelta es Cristo, pero quizá económicamente no es igual, Wilkin, que cuando te pasó tanto dinero en la mano. Sí, mira, ahí es que está, ¿cómo te explico? Hay muchísimas personas que ahora mismo Dios le está hablando. Hay muchísimas personas que Dios está tratando con ellos, pero lo que ellos hacen no va de acorde con el llamado que Dios le tiene a ellos y no quieren flojar eso. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque dirán, ajá, ¿y de dónde este estilo de vida que yo llevo, cómo lo voy a sostener? Exactamente. Si de aquí es que yo me beneficio. ¿Entiendes? Y caen ahí, el enemigo lo engaña. No se atreven a soltarlo. ¿Entiendes? ¿Por qué yo te digo que la vuelta de Cristo? Porque mira, cuando yo andaba sumergido en el mundo de la vuelta, el narcotráfico y haciendo de todo en la calle, yo tenía 30, 40 mil euros en un bolsillo de una camisa. Y yo vivía preocupado, angustiado. Se me estaba, oye, el estrés me estaba matando. Con una paranoia que a donde quiera que iba, yo creía que me estaban persiguiendo. ¿Entiendes? Problemas con los tigres y problemas con la policía persiguiendo a uno. Eso no es paz, eso no es vida. ¿Entiendes? El único momento que tú entiendes, que tú crees que es una movie, como dicen, es cuando tú te puedes irte a la discoteca y estás, ok, con los amigos, con mujeres y eso, y te compran un litro de whisky que tú al final nada más te bebes un solo vaso y el otro se lo beben los tigres. Entonces tú crees que eso es, que verdaderamente tú estás coronado. Okay. Y es mentira. Es una fantasía. Entonces llega un momento que en ti está ese vacío. Que no hay dinero, no hay mujer, no hay droga, no hay alcohol que lo pueda llenar. No, así mismo es. Y de hecho, Wilkin, hay muchísimos hoy en día artistas famosos que testifican igual que tú, que vienen de un medio muy similar. Cuando vemos Farruko, cuando vemos Héctor el Father, muchísimos artistas más por ahí que un testimonio idéntico al tuyo de que tuvieron una situación así, no lo llenaron nada de eso y solamente, ¿verdad? Como tú dices, Cristo viene siendo la vuelta. Vi en tu testimonio, Wilkin, en el primero que anda por ahí por internet, que fue muy de la mano este ascenso económico en tu vida en aquel tiempo. Fue muy de la mano con la idolatría y con la hechicería. ¿Dónde tú adquiriste ese conocimiento? Mira, todo el que anda en ese mundo va de la mano. Va de la mano, tiene su brujo, tiene su sitio por ahí. El ser humano es espiritual, necesita, ya sea tanto en el ocultismo como buscar de Dios, pero necesita creer en algo. Sí. Yo crecí en una familia muy pagana, sí. Vengo, eso es ya, lo vamos a dejar para otra historia. Mi papá tenía un pacto para crecer en lo que son la crianza de animales y todo eso. Y yo crecí viendo eso. Llegaban tiempos en mi casa que los animales empezaban a morirse solos. Sí. Y hasta que mi papá no iba y hacía una fiesta en una cañada, en un monte que él tenía, los animales seguían muriéndose. Y llegué a ver cosas impactantes, terribles en mi casa. Y al verlo a ellos visitando los brujos, los altares y eso, pues yo me inicié por ahí también. Sí. Entonces tenía una tía que tenía un altar grandísimo también y me acerqué a ella y aprendí muchísimas cosas de ella en cuanto a estos medios. Y por ahí me inicié. Entonces ya se me da la oportunidad porque yo sí tenía mucha ambición. Mucha ambición. Okay. Yo quería tener dinero como sea. Okay. ¿Viste eso de tu papá también, la abundancia que él manejaba en su momento? Sí. Tú dijiste, yo quiero ser así. Sí, yo decía, yo tengo que ser más grande que mi papá. ¿Entiendes?
Pero mi papá, aunque lo hacía así, mi papá era un hombre trabajador. Sí, lo de él era trabajar, eso sí. Eso es importante que mucha gente, Wilkin, también debe entender que a veces la palabra es clara cuando dice que ¿verdad? Los hijos de la tiniebla en sus cosas son más sagaces que lo de la luz. A veces el de la tiniebla se empeña tanto, pone toda su energía en lo malo, mi hermano, que a la final, ¿verdad? Sí, mira lo que sucede. Vamos a suponer una persona que ahora mismo esté haciendo cosas que vamos a suponer que su cobertura venga de parte del enemigo. Sí. Pero esa gente trabaja día y noche. Sí. Porque yo vi a mi papá trabajar duro, trabajando duro, ¿entiendes? Que a la final tú pudieras decir, no fue el diablo nada que lo bendijo, fue su trabajo. ¿Entiendes? Sí. Pero hay personas en el pueblo de Dios que tú le desatas una palabra, una promesa, pero ellos no hacen nada. Tú vuelves dentro de 5 años y siguen siendo la misma persona. Esperando ahí. Y tú dices, ¿entiendes? Ay, Dices, Dios. ¿por qué pasó? O es mentiroso el profeta, o la tierra donde se sembró la semilla. ¿Qué está pasando? Está soltando. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que pretenden y quieren que Dios lo haga todo. ¿Entiendes? Entonces ahí es que está el problema. Por eso la Biblia dice, son más sagaces los hijos de la tiniebla que los de la luz. Sí. El de la tiniebla se levanta a las 5 de la mañana y empieza a romper brazos. Sí, ahí es donde voy. Quiero destacar eso primero, Wilkin. Tú ves de que fuiste muy empeñado y muy trabajador en lo que estuviste haciendo en ese tiempo. Lo heredaste de tu papá. Y Wilkin, me dijiste también que iba muy de la mano la brujería con ese tipo de negocio. ¿Cómo o quién fue entonces esa piedra que ese negocio encontró en el camino? ¿Quién fue esa persona que fue inculcando entonces los caminos del Señor en tu vida? Mira, yo empiezo en el narcotráfico a raíz de amistades que conseguí. Claro. Se me presentó la oportunidad de viajar a Europa y desde que ellos se dieron cuenta que yo tenía ya residencia para Europa, me hicieron la oferta de que si yo quería viajar como mula para ellos. Y como yo necesitaba el dinero, le dije que sí. Sí. ¿Qué pasa? Mi mamá ya sí era cristiana y ella vio en los pasos que yo andaba. Y ella empezó a orar fervientemente por mí. Fervientemente. Tanto que te digo que el esposo de ella, que es mi padrastro, llegó a decirme, mira, yo iba a dejar a tu mamá ya. Porque cuando yo quería estar con tu mamá, tenía que ir a buscar la sala, al mueble, ella orando de rodillas por ti. A las 12 de la noche, ella orando. Wow, ¿entiendes? Sí. Y lo que me incomodaba es que tú andabas en el mundo bebiendo cerveza, amaneciendo en la calle, y tu mamá aquí orando. Sí. Entonces, era terrible. Eso yo lo viví, eso me testificaba mi padrastro. Wow. Pero fue algo increíble. Sí, porque pude ver las manos de Dios ahora obrando en mi vida. Porque estaba muy sumergido en lo que es la idolatría, la hechicería, ese mundo del narcotráfico que es traición por toda parte. Y tal vez yo estoy vivo ahora y aunque tenía muchísimos resguardos, bebido y amarrado, porque siendo brujo yo iba de todo, de que para que me guardaran, tener ese resguardo ahí, que me guardaran para no caer preso. Pero yo creo que lo que me mantuvo de pie y vivo fueron las oraciones de mi mamá. Esos resguardos no funcionaron ninguno. Al final del día, Wilkin, todas esas cosas que uno sueña o los medios que uno quiere utilizar para coronar, como dicen, se convierten en ataduras. Es lo que tú me quieres ha dicho. Se convierten en problemas y que al final son caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parece bien, dice la palabra, ¿verdad, Will? Pero su final son caminos de muerte, sí, de perdición. De perdición. En verdad, sí, porque si yo me hubiese muerto en esa situación que yo estaba, ¿tú te imaginas lo que hubiese pasado conmigo? Sí. No, mi hermano, y la verdad es que hay muchísimos jóvenes que hoy en día están queriéndose llevar el mundo por delante, creyendo que la movie esa, tener un carro del último año, tener dinero, no importa cómo sea. Y la verdad, eso no
no debe de ser, que no es malo. Si tú lograste, Dios te bendijo, ok, no es malo el tú tener bendiciones. Pero lo importante y lo primordial debe de ser Cristo en la vida de cada ser humano. Ahora que tú mencionas a Cristo, mi hermano Wilkin, ¿cuándo fue ese momento que llegó Cristo en tu vida? ¿Y qué fue lo que tú sentiste cuando Cristo llegó que tú no sentías antes? Mira, estando yo en la cárcel, yo hice una vuelta, como todo el mundo que se levanta, el que hace su vuelta, se levanta en la mañana creyendo que va a coronar. Ajá. Yo hice una vuelta de aquí, de República Dominicana para Europa, y caí preso en el aeropuerto de allá en Madrid, Baraja. Aunque hubiera ido donde un brujo, y el brujo me dijo sí, pero es mentira. Mira, cuando llegué allá yo cansé le prometí a todos los ídolos que yo conocía en ese aeropuerto para ver si me dejaban salir. Ay, muchachos, qué va. Cuando me hicieron esa radiografía que me dijeron, te ganaste de 9 a 13 años de cárcel. Wow. Yo recuerdo que me llevan al hospital, ya estoy preso, para resumirte, lo cayó preso, me llevan al hospital, me hacen expulsar toda la mercancía que tenía en el estómago. De ahí me llevan a Soto Real, Madrid, en Madrid. Y cuando estoy allí en la cárcel, yo recuerdo que me dieron una oportunidad para llamar a mi mamá y a mi esposa. Y cuando yo llamé a mi mamá me dice, mira, yo estoy contenta de que tú estés ahí. Y yo me sorprendí. Dije, pero wow, pero ¿cómo es posible? Pero doña, usted está escuchando lo que usted está diciendo. Que usted se siente contenta de que su hijo tenga una cárcel. Pero yo pensé que eran los enemigos míos, nada más que se iban a alegrar. Sí. Y ella me dice, no, yo estoy contenta de que tú estés en ese lugar. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, lo que pasa es que yo vengo de un retiro donde Dios me dijo a mí que te está guardando de algo que ni siquiera yo voy a soportar. Wow. Yo, en mi ignorancia, yo no entiendo. Digo, bueno, pues está bien, entonces sigo orando. Pues sigo ahí, ella me dice, busca de Dios en la cárcel. Pero qué va, mi hermano. Y ahí en la cárcel empecé a pasar momentos difíciles. Vinieron tantas situaciones a mi vida, muchas. Al mes de yo estar preso, matan a mi papá. Le dan un tiro con una escopeta 12 en la cabeza. Mi hermano que andaba con él, con solo 12 años, le dieron 8 tiros. ¿Qué? Quedó vivo por la misericordia de Dios. Yo, estando ahí en la cárcel, todo eso empezó a golpearme. O sea, aparte de que estoy preso, tengo situaciones difíciles en la calle. Cuántas veces llamo una noticia. O sea, mira, fue tanta presión. Yo sufrí 2 años de mi vida que ya yo me estaba volviendo loco. Yo recuerdo que hubo un momento que ya mi mente no asimilaba. Yo podía tener una conversación contigo aquí, pero ya yo no tenía la capacidad de imaginarme cosas. ¿Entiendes? Ya. Es como que la memoria fotográfica se había quemado. Sí. ¿Sabes? Cuando tú te haces tu película, todo eso ya en mí se hubiera ido. Yo estaba fundido, como se dice. Y yo recuerdo que en esa presión así, yo un día subí a la celda, como a las 8 de la noche. Y todavía aún estando yo allí, yo tenía una estatua del niño de antorcha, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Y yo recuerdo que yo la quité y le dije al Señor, Señor, ya yo no quiero intermediario. Yo me postré en la celda y le dije, ya yo no quiero más intermediario. Yo necesito que tú me saques de aquí y me lleves a mi casa. Y Dios empezó a obrar. Oye, Dios lo tomó en serio esa pequeña oración que yo hice. Pero yo seguí normal. Pero Dios sí empezó a trabajar. Empezaron a moverse, darse situaciones en la cárcel, me empezaron a dar permiso. Y en un permiso que me dieron, yo decidí venir a República Dominicana. Cuando yo llegué a República Dominicana, desde que yo llegué al aeropuerto, aunque yo venía con una mente todavía fundido porque estaba lleno de rabia y de odio por lo que le había pasado a mi papá. Sí. ¿Entiendes?
Cuando llegué al aeropuerto, el Espíritu Santo se apoderó de mí. Algo increíble. Yo borré totalmente. Borrate. En el sentido de que te digo que no era la misma persona. Cuando yo llego a mi casa, yo sentía en la puerta de mi casa, es como que yo pudiera, esto nada más lo van a entender las personas que han estado al borde de la muerte, que han sentido el espíritu de la muerte ahí. Yo sentía la muerte en la puerta de mi casa y se apoderó de mí como un temor y un frío, que la piel me temblaba el cuerpo, Wow. sin yo saber por qué. Y yo decía, pero ¿qué me está pasando? Si yo soy una persona violenta, yo no tengo miedo. Pero se entró en un miedo incontrolable en mí, sin yo saber por qué. Pero entonces venía una voz que me decía, para la iglesia, vete para la iglesia, vete para la iglesia. Sentía ese miedo y escuchaba esa voz. Y yo decía, no, pero es que está pasando algo raro. Y yo duré como 3 o 4 días trancado en mi casa en esa situación, que no podía salir a ningún lado, y con ese temor así, sintiendo ese temor, y esa voz que no me dejaba quieto me decía, para la iglesia. Pues obedecí a esa voz y recuerdo que prendí el vehículo y fui a la casa de mi mamá y le dije, doña, yo necesito que me lleve a la iglesia y que oren por mí. Me imagino lo que sintió tu mamá. No, una ese victoria, un gozo, porque ella lleva años orando por eso es lo que ella está esperando. Wow. Por eso que quiero decirte que la oración del justo puede mucho, como dice la palabra. Es importante la perseverancia en la oración, Wilkin. Óyeme, si tiene fe, como dice la palabra, le dirá a esa montaña, muévete y se moverá. Lo más lejos que tenía mi mamá era que yo iba a salir de una prisión a decirle a ella, llévame a la iglesia. ¿Estás entendiendo? Por eso quiero decirle a madres que están ahí hoy, que no dejen la oración, que no le bajen ni un chin, que sigan aumentándole, porque tarde o temprano ese testimonio tu hijo, tu hija tendrá que darlo. Wow. Hay madres que tienen hijos, sí, que en la misma situación, que están presos, que están en la prostitución, que andan atracando en la calle. Hijos e hijas. Y así son gente. Y cada muchacho de esos, a veces sus madres son cristianas y están ahí orando. Pero hay veces que el enemigo le hace entender que su oración no está creando ningún efecto. Pero es mentira. El reino de la tiniebla, mientras tú estés orando, no lo puede tocar. Y llegará un momento en que ellos chocarán con la verdad y Cristo lo alcanzará y lo traerá a los pies de Cristo, como me trajo a mí. Tu historia es una historia, Wilkin, de transformación real. O sea, el mismo Dios trató contigo a raíz de ese precioso testimonio de tu madre, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista de tu madre, de oración, de intercesión. Sí, yo puedo decirte, y a donde quiera que yo voy, que voy a predicar, yo siempre lo digo. Soy la persona que hoy en día y es gracias a mi mamá. ¿Cómo te sentiste, Wilkin, después que entonces vas a la iglesia y te entregas al Señor? Es decir, ¿qué experimentaste en cuanto a lo que antes viviste, lo que te atraía, te sigue atrayendo, te llama la atención? No, mira. ¿Cómo fue eso? Dios tiene muchas formas de trabajar. Uh-huh. Conmigo Él lo hizo de una forma radical, rápido. Y yo mismo entiendo que si Dios no lo hubiese hecho así por el nivel de atadura que yo portaba, Claro. no hubiese perseverado en Dios. Porque era demasiado de mujeres, andar en la calle, tanta cosa. Entonces cuando automáticamente, mira, que yo entro a la iglesia, Uh-huh. yo tenía un resguardo amarrado Sí. en los pies y yo me lo quité y se lo di a la pastora. Cuando la pastora oró por mí, automáticamente yo sentí que nací de nuevo. Wow. Eso fue algo, es algo que yo no te lo puedo Tremendo. explicar. Sí. Porque me sentí automáticamente otra persona. Brother, cuando te digo que otra persona, es que mi forma de pensar cambió automáticamente. Wow. Ese miedo que yo sentía, ese frío, se fue. Y me sentí seguro Wow. nuevamente. Me sentí
lleno, bien. Al sentirme así, automáticamente, yo dije, no, le tengo que dar una oportunidad al Señor. Wow, tremendo. Sí, yo dije, no, mira, todo lo que yo he hecho hasta ahora, lo que me ha dado es problema. De ahora en adelante yo le voy a dar una oportunidad al Señor y voy a empezar a caminar con Dios. ¿Cómo te sentiste con esas cosas que tú hacías antes, cuando te llegó esa introspección, ese de atrás para adelante? Ay, Dios, y eso que yo hacía. ¿Te sentiste en algún momento remordimiento, culpa, arrepentimiento de muchas cosas que hiciste? Arrepentimiento sí, tú te arrepientes y te sientes, hay cosas que uno hace que verdaderamente tú te sientes mal. Después de que tú tienes el conocimiento, tú dices, pero ¿y cómo era que yo hacía eso? Sí. ¿Entiendes? Verdaderamente sí. Pero Cristo te lava, cuando tú entiendes y conoces la palabra, el Señor te lava, te transforma. Y eso es lo que muchísimas personas no entienden, que dicen, no, pero este que andaba robando, atracando, vendiendo droga, hoy tú lo ves con una Biblia, ¿cómo que es tan fácil? Claro, porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario por nosotros. Él pagó, Él derramó su sangre para que nuestros pecados fueran lavados. Claro. Entonces, por eso hoy podemos ser nueva criatura, porque Él pagó un precio por nosotros, no porque nosotros lo mereciéramos, ¿entiendes? Sino porque su misericordia es grande para con nosotros. Me encantó algo que tú dijiste ahorita, Wilkin, y fue que tú no sabes cómo explicar lo que te pasó. Y eso es la transformación. La transformación tiene que ver con eso, con algo que estaba en un estado más bien o de una forma o caminando por un rumbo y de repente se ve caminando por otro. Alguien te movió, yendo muy de la mano con lo que tú estás diciendo, alguien te movió de un estado, de un lugar a otro. Y eso es un milagro. O sea, yo lo que quiero como destacar en esto, Wilkin, que en muchas ocasiones debemos de exaltar, o sea, reconocer a Dios en ese sentido de que Él es quien hace el milagro. Dios es un Dios de milagros. Claro. El milagro más grande. Mira, el milagro más grande no es que yo como evangelista o predicador le diga a una gente, párate de esa silla de ruedas y empiece a caminar. Claro. El milagro más grande es transformar a una persona. Wow, tremendo. Oíste. Sí. Es que esa persona en ese momento, con una palabra, logre cambiar su forma de pensar. Sí. Y se convierte en otra persona. Así es. Ese es el milagro más grande. Me acuerdo un testimonio, una palabra que dijo Jesús cuando sanó a un ciego. Y el ciego luego, creo que el Sanedrín lo cuestiona. Oh, pero ¿y tú? Tú no eras ciego, ¿qué fue lo que pasó contigo? Y él dijo, no, yo no lo sé, yo lo que sé que yo era ciego. Yo lo que sé que me sanaron. Exacto, y ahora veo. O sea, y ahora puedo ver. Tu respuesta me acuerda ese versículo. Sí, mira, Dios es maravilloso. Mi esposa sufría mucho conmigo, porque yo era muy mujeriego. Y ella misma decía, mira, yo te soporto de todo. Lo único que yo quiero es que tú no tengas más mujeres. Ella me decía, pero eso para mí era imposible, porque yo era un adicto. Desde que yo llegué a mi casa, que yo acepté al Señor, yo agarré el teléfono y llamé a todas las mujeres que yo tenía, una por una. Le dije, mira, se acabó, yo soy cristiano. Cuando él se dio cuenta que yo estaba aquí, me llamó y me dijo, te voy a dar 600,000 pesos. Solo tiene que darle par de a fulano para que respete. Oh, fresco.